Si nos defendemos, somos violentos. Si no lo hacemos, somos despojados. Si dialogamos, nos boludean. Si no lo hacemos, somos arrebatados. Si vivimos en el pueblo, molestamos. Si vivimos en el campo, somos flojos. Si queremos volver al campo, somos terroristas. Nunca les alcanza nada. Nunca se comprende nada. Nunca se empatiza nada. Nunca se reconoce nada. Porque el problema nunca fuimos ni seremos nosotros. El mayor problema es que a las mayorías les gusta vivir de esclavos de un sistema que les oprime, les arrincona, les despoja de todo, de absolutamente todo. A veces la cosa no es tan compleja, es bastante simple. O te entregás o te animás a vivir. Hoy desalojaron una vez más 2 comunidades nuestras. Ni uno solo de los responsables puso la cara, porque por eso están donde están, porque son cagones, entreguistas y violentos. Eso siempre serán los traidores de los pueblos que no hay que olvidar ni perdonar. Esos son los que tienen que pagar una a una las violaciones que perpetúan en el tiempo. Maitén, Cañicul, Quilaqueo, ante los operativos de desalojo de las comunidades Quinsiqueu y Melo en Villa Langostura. Bueno, buenas noches. Estamos acá una vez más en Radio Libre 96.3. Somos La Marea, es el programa de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Y bueno, damos inicio a un nuevo programa junto aquí en el piso con mi compañera Yam, mi compañera de siempre. ¿Qué hace Yam? ¿Todo bien? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Yo bien, con un poco de frío. Qué raro, estamos en invierno. Frío, lluvia, calor, todo junto. Sí, ¿y vos no escuchaste una voz distinta? Exactamente, porque también estamos con ahora nuestra colaboradora por el día de hoy y bueno, asistente al programa, Moni. Moni aquí de Mar del Tuyú, es una nueva vecina. ¿Cómo estás, Moni? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo bien. Me alegro de compartir este ratito con la radio y con la oyentada y con Mar Libre y con ustedes dos. Bueno, muchas gracias por regalarnos tu voz para leer ese inicio del programa, para tocar uno de los temas que creemos que es más importante de la semana, por lo menos así lo hemos decidido esta vez. Así que bueno, ya arrancaste con una colaboración. Habrán más a lo largo de la noche. Irán, sí. Sí, también mandar un abrazo a Jay y a Seba, compañeros que hoy no están acá, pero sí que están. Así exacto. Le mandamos mucha fuerza, mucha luz y mucha garra para todo en su vida. Y bueno, abrazo también a todos los compas y las compas de las asambleas que nos estén escuchando por ahí. Que nos están escuchando por Radio Libre, que nos siguen por Instagram y Facebook, Mar Libre de Petroleras La Costa, que van a YouTube a escuchar estos programas en el usuario Radio Asamblea por un Mar Sin Petroleras La Costa, y a los que también y las que también se suman al grupo Atlanticazo de WhatsApp, un grupo donde compartimos info, compartimos también los enlaces para que nos escuchen y la info para convocar a los Atlanticazos, entre otras cosas. Así que súmense para conocer algunas cuestiones que pasan en el Partido de la Costa y también sobre la problemática de las petroleras. Pero como decía Feli, en un acto democrático de la producción, vamos a hablar de un tema, de tantas cosas que pasaron esta semana, pero elegimos empezar por hablar por el desalojo de la LOF Quinsiqueu y Melo. Esto medio también homenaje a Jay, que estaría contando esta noticia si estaría acá.
Y recordamos que el miércoles 19 desalojaron las comunidades Love Quinsiqueu y Love Melo, ubicada en el paraje Coihue, Baso Huemul, entre Villa Langostura y Bariloche. Las comunidades denuncian que durante el último mes no pudieron acceder al expediente judicial y que llegaron al operativo sin conocer cómo iba a ejecutarse. También señalaron que la señal telefónica fue inhibida dentro del territorio. Estas comunidades habitan desde hace generaciones, que es algo que venimos hablando acá, de todos los programas básicamente, donde el propio Estado incluso ya reconoció oficialmente la ocupación tradicional de la Love Quinsiqueu. En 2004, el Parque Nacional Nahuel Huapi reconoció su preexistencia y en 2023 el INAI reconoció la ocupación actual, tradicional y pública sobre parte del territorio. Sin embargo, ese reconocimiento nunca se tradujo en el título de propiedad comunitaria. Mientras tanto, desde 2011 se iniciaron causas judiciales para desalojar a la comunidad y el conflicto continúa avanzando en los tribunales. Como ya venimos también recordando, en 2024, además, el Gobierno Nacional derogó la Ley 26.160, que durante casi 2 décadas había suspendido los desalojos de comunidades indígenas y establecido el relevamiento de sus territorios. La causa actualmente llegó a la Corte Suprema, que todavía no resolvió el recurso presentado por la comunidad, los tiempos de la justicia, dirían algunos. Desde la Asamblea adherimos a un comunicado de apoyo a las LOF con otras organizaciones y vamos a leer un pequeño fragmentito de este comunicado que... Moni, ¿querés leer? Dale. Necesitamos que cese la persecución de los estados con criminalización, judicialización, presión política, acusaciones de terrorismo, allanamientos, desalojos, confiscaciones, represión y muerte. Necesitamos que las machis puedan ejercer su rol justo a sus regue. El despojo de los territorios ancestrales, la apropiación de los terratenientes y transnacionales tiene por único objetivo el saqueo, la privatización de la vida, del agua y la construcción de un mundo al servicio del gran capital. Llamamos a resistir este atropello empresarial y estatal en las rutas y en los territorios. Una gota, 25 litros. Un barril, 79 millones. ¿Te imaginas cuánto puede contaminar una petrolera en el mar? Por un mar libre de petroleras. No a las petroleras. Este Superior Tribunal de Justicia de Neuquén tiene en sus manos la posibilidad de que vayamos a juicio o no. Juez Giancarelli hace algunos meses había otorgado, en el marco de una audiencia manifiestamente escandalosa que nosotros denunciamos, había otorgado a este instituto este beneficio que imposibilitaba, entre muchísimas otras cosas, que pudiéramos acceder a un juicio oral y público con participación del jurado popular. Bueno, esa decisión fue revisada por un tribunal de impugnación, por las apelaciones que presentamos desde la parte acusadora, nos dieron la razón, denegaron el otorgamiento de la probation, criticaron al juez Giancarelli por no haber respondido a ninguna de las argumentaciones, no solo de la Fiscalía de Delitos Ambientales, sino también de las querellas constituidas. Y bueno, las defensas apelaron y llegamos a esta instancia hasta el Superior Tribunal de Justicia. Muy importante que el caso de contaminación más escandaloso y más grave de la provincia de Neuquén llegue a la posibilidad de ser debatido en el marco de un juicio oral y público, insisto, con participación del jurado popular. Este Superior Tribunal... Bueno, lo que estábamos escuchando ahí no era mi voz, sino era la voz de Rafael Colombo, que Rafael Colombo es abogado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y este audio le da inicio al bloque antipetrolero, donde vamos a estar hablando de 2 temas particulares, pero el primero es el juicio oral y público a Comarsa, que es una empresa que ya habíamos mencionado en algunas oportunidades en el programa. Y vamos a contarte que lo que nos contaba este abogado
la justicia de Neuquén ordenó elevar a juicio oral y público la causa contra la empresa Comarsa por la acumulación de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la explotación petrolera y gasífera, incluido el fracking, realizado a lo largo de las actividades petrolíferas de Vaca Muerta. Los empresarios de Comarsa van a juicio por contaminar y envenenar las tierras públicas. Esto es una de las causas ambientales más importantes del país. La empresa Comarsa recibió residuos de vaca muerta y los acumuló durante años a cielo abierto, poniendo en riesgo el aire, el suelo, el agua y la salud de las comunidades neuquinas. Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, junto a la Fiscalía de Delitos Ambientales y la APDH de Neuquén, impulsaron la causa penal para que se investigue la contaminación y el daño ecológico provocado por la empresa, haciendo esta denuncia en el año 2020. O sea, sí, ¿te ibas a indignar? Es como el capítulo de Los Simpsons donde hacen la empresa de limpia, ¿viste? De la ciudad y la meten en cualquier lado y termina saliendo por las alcantarillas. Bueno, una cosa así, contratan una empresa para tratar los residuos de las petroleras y del gas y resulta que los dejan a cielo abierto. Parece un chiste, una caricatura. Sí, lo que estuve ahí leyendo es que lo que hizo esta empresa básicamente es una parte de los residuos, tratarlos como más o menos se estipula según la ley, pero la mayoría de los residuos no tienen el tratamiento adecuado. Y obviamente las comunidades que están ahí cercanas son las que más sufren las consecuencias de esto. Es terrible realmente. Y son cosas que medio como que no se hablan. O sea, antes charlábamos fuera del aire del tema del progreso y de lo que uno piensa cuando habla de vaca muerta. Y muchos te dicen, pero vos no querés que nos vaya bien, básicamente. Y esta parte, ¿cómo la explicamos, no? Sí, creo que también se trata un poco de saber qué procedimientos son los adecuados para llevar adelante. Por más que la empresa o la explotación petrolera vaya a continuar, porque así va a ser, como todas las explotaciones, bueno, por lo menos que tengan un tratamiento adecuado de los residuos. Y si no, que bueno, tengan el castigo correspondiente, ¿no es cierto, Moni? Sería maravilloso. La verdad que tampoco estamos exentos en el Partido de la Costa. Tenemos un basural a cielo abierto cruzando la ruta en los campos de la Valle y tampoco se tratan, ¿no? Exactamente. Para mí en este momento, Moni, vos sos como el espíritu de conciencia de las problemáticas locales. En este programa nosotros hemos tratado varias veces, pero como que nos traes eso y está buenísimo porque justamente se trata de que son problemas que ocurren en las distintas escalas de la vida social y pública. Y acá en la costa, por supuesto, no tenemos residuos de petroleras, pero sí del turismo, que es la base de explotación de este territorio. Claro, sí. Soy parte de la comunidad costera de hace algunos años y me he sumado a distintos espacios y uno de construcción, que es de construcción propia, porque soy parte fundadora del espacio, que somos Comunidad en Acción. Acá los mencionamos todo el tiempo. Ah, muy bien. Bueno, y venimos cruzándonos con todas las injusticias sociales que se producen y comprometiéndonos a denunciarlas, a hacerlas visibles. Una de las que mayor repercusión tuvo fue la de los tanques, que sé que también lo compartieron. Sí, y de hecho lo compartimos con La Revuelta también. Hablamos con los compañeros en el bloque compartido con ellos, porque misteriosamente, o no sé cómo fue, pero bueno, supuestamente fueron a parar a Mar del Plata, pero bueno, no hay rastros, ¿no?, de los tanques, ya que estamos acá, no tenemos sí, lo que nos dijeron es que están a resguardo en Mar del Plata, porque tienen que ser analizados, porque la denuncia tuvo su curso en la Fiscalía de Dolores y se supone tienen que dar cuentas de qué pasó con eso.
Se circuló que los habían destruido, pero bueno, por lo que supimos, los tanques están ahí. Lo que no sabemos es cómo siguió el proceso, porque bueno, no pudimos concretar el pago a algún abogado que se metiera en la causa, porque como vecinos no podíamos hacerlo. No prosperó Claro. en la comunidad la de poder juntar un mango, porque bueno, está difícil, ¿no? Sí, sobre todo en este contexto de saqueo, ¿no? De los gobiernos, del gobierno nacional sobre todo. Y sí, está complicado esto. No es que la gente no le interese, pero el reclamo se le hizo al municipio porque ellos fueron responsables de dejar que eso ingresara, que estuviera por más de un mes ahí, que si no se hubiera hecho la denuncia ahí seguirían o estarían enterrados, contaminando las aguas y la fauna marina. Así que obviamente estuvo bueno haber avanzado con eso, pero la realidad es que el municipio dio respuesta a que se había ocupado cuando se enteró, que fue cuando nosotros denunciamos, así que pero que no iban a seguir la causa legal, que podrían haberla tomado y como municipio haber ofrecido los recursos para que eso no tuviera costo. Claro, en ese caso de los tanques no eran residuos de una empresa o de una industria en particular que, digamos, los alojó ahí, sino un particular que los compró y los colocó en el frente costero. Sí. Lo que veo como hilo conductor entre esto es que cuál es el modo de tratar la problemática, ¿no es cierto? Tal cual. Acá, bueno, hasta han entrado, además de abogados ambientalistas, que seguramente también reciben algún dinero, porque todo es tiempo y es plata, ¿no? Es así en este sistema, pero también la APDH de Neuquén. O sea, siempre tiene que haber alguien detrás pujando para que se tenga una solución. Sí. Así que bueno, vamos a cerrar el bloque antipetrolero para entrar en noticias del territorio. Sí. Somos la Marea, un programa anti-extractivista. Bueno, acá estamos, no nos fuimos, porque vamos a seguir hablando, como recién salió el tema de la basura, que es algo que se ve desde la ruta. El otro día una amiga me contaba que había ido con la bici a esta especie de corredor que hay acá, de la ruta enfrente, y estaba todo mugriento, todo lleno de basura, y yo le decía, hay que hablar con la gente de Comunidad en Acción, pero ¿qué podemos hacer igual, no? Porque encima eso no te van a decir que no pertenece a Partido de la Costa, te van a decir que como pertenece a la Valle, ellos no van a poder hacer nada. Sí, yo creo que visibilizarlo es hacer, y en principio tendríamos que ir por ese lado. Ella quería hacer como una jornada tipo de limpieza y poner carteles, hermosa igual. ¿En dónde? En este corredor. En el corredor, está buena esa. La otra vez me decían, ¿viste que no hay gaviotas en la playa? Que están los caranchos, ¿cómo se llaman? Estos animalitos que rompen todas las bolsas. Sí, los aguiluchos, los caranchos, todas las aves. Dice, no, cambiaron, dice, las gaviotas están en el basural. Si vas ahí, están todas las gaviotas. Mira. Qué terrible, ¿no? Y bueno, es como un callejón abandonado al costado de la ruta, ¿no? Es como la ruta vieja, si no me equivoco. Claro. Y digo, qué bueno sería, además de que esté limpio, ¿no? Como resignificar el espacio, porque es un camino viejo. Y si sabemos la historia del Partido de la Costa, que la mayoría la sabemos, en este lugar han arrojado gente al mar y hay desaparecidos que todavía no tienen su identidad. Entonces, qué bueno que sería quizás recuperar esos espacios para poder refrescar la memoria, incluso en esos lugares que justamente son olvidados, de que uno por ahí va a pasear,
Bueno, ahí en la entrada del lado de Mar del Tuyú está el monumento a Rubio, que fue un perro asesinado por Ariel Gustavo Rodríguez hace un par de años, en el 21 creo que fue. Hace poco se cumplió un aniversario. Exacto, y lo arrastró. Bueno, ahí es como ya hay un monumento ahí, ¿no? Que cumple una función. Y se me ocurrió, así pensando, lucubrando cosas, esto, ¿no? De por qué no usarlo también como paseo de la memoria. No necesariamente tiene que ser en la playa. Tal cual. También... Sí. Y sí, el Partido de la Costa tiene una historia tremenda, ¿no? Que por ahí muchos habitantes no conocen. Y bueno, también participo en Teatro por la Identidad y Bordando Memorias, que es un espacio donde, además de bordar y de reivindicar los compañeros y compañeras desaparecidas y que lucharon por un mundo mejor, estamos yendo a las escuelas y queremos contar esta historia, ¿no? de los cuerpos que fueron encontrados aquí. Pasamos como Comunidad en Acción la película de Las Playas del Silencio, y compañeras nos contaban de haberse encontrado con los cuerpos en la playa y que les decían: vos acá no viste nada, te callás la boca, y eso todavía está presente, ¿no? Entonces, bueno, ir a las escuelas y contar y hablar con los pibes y las pibas de esta historia que desconocen, y que todavía tenemos muchos cuerpos que no fueron identificados, que no fueron removidos porque fueron enterrados en lugares a donde no se puede acceder, que la población lo conozca y lo reivindique. Es un trabajo que también venimos haciendo y que está bueno que tengamos esa conciencia. Aprovecho este paréntesis de activismo también por la memoria para recordar, por las dudas, ¿viste? Hacerlo con tiempo, que el viernes 4 de septiembre a las 17 horas en la Universidad Atlántida Argentina de Mar de Ajós se va a proyectar el documental Traslados, que justamente tiene que ver con los vuelos de la muerte que se hicieron acá en la costa. Viernes 4 de septiembre en la Universidad Atlántida Argentina de Mar de Ajós, 17 horas. Y el sábado 5 de septiembre, al día siguiente, a las 4 de la tarde, en el sitio por la memoria de General Lavalle. Así que ahí tenemos algo para ir a hacer. El autor nos decía que era recomendado para mayores de 16 años. Exactamente, sí. Yo vi un fragmento y es espectacular. La verdad es un trabajo muy necesario. Sí, está muy bueno porque va a venir el director y bueno, se podrá dar un debate también en el lugar. Bien, recuerden, el viernes está esa actividad, pero bueno, ya de paso, en otro paréntesis meto que también es 4 y es 4 de Atlanticazo. Va a haber actividad también. Por suerte va a haber un sábado para poder ver esa película en el caso de no poder hacerlo el mismo 4. Por supuesto, invitamos a las dos actividades. El Atlanticazo a las 18 horas acá nomás, en el Polo Educativo de Santa Teresita. 17 horas. 17 horas, sí, perdón. nos vamos a pisar con el evento. Bueno, pero las personas que estén allá o quienes no puedan venir acá pueden hacer eso también o compartírselo a otras. De una. Creo que está bueno, porque la otra es el sábado y es en Lavalle, quizás es más difícil el acceso también, pero bueno, hay para elegir. Y otro de los problemas también, ¿no?, que viene acarreando las costas hace muchos años es el tema de los impuestos, de la luz, de los problemas de servicios públicos en general. Y esa también es otra de las razones por las que estás acá, Moni. Bueno, y ya que está, bueno, sí, fue una movida y la gente debe estar enterada porque le ha llegado la factura de luz y seguramente se pegó el susto de la vida, y no es para menos porque vinieron muy abultadas. Se hizo un reclamo en la sede de Santa Teresita de DEA la semana pasada, el día lunes y el martes, porque
fuimos. En la segunda oportunidad nos prometieron que iba a venir un responsable de DEA Mar del Plata a dar explicaciones, y las explicaciones son: estamos autorizados a cobrar lo que querramos. Ustedes vean. Bueno, frente a eso, los vecinos y vecinas que estábamos ahí nos propusimos hacer otra movida, y fue la de hacer un corte de ruta el día jueves pasado en la entrada de Coto, en la 79 y ruta. Como la canción, corte de ruta y asamblea. Para que todo el pueblo lo sepa, los métodos piqueteros. Bueno, y salió el corte, y la movilización hasta la municipalidad. Hasta la MUNI. La verdad es que fue mucha gente. Hizo ruido porque salió hasta en C5N. Salieron en todos los medios, las compañeras, los compañeros ahí reclamando. Nosotros estuvimos hablando un poco fuera del aire sobre muchas cosas, pero una de las cosas que estuvimos hablando es que cuando te terminan metiendo la mano en el bolsillo, empezás a buscar información y a manifestarte, y porque vinieron estas facturas tan locas donde uno no las puede pagar, descubrieron que se estaba cobrando cosas y información en la factura. Y bueno, contanos un poco de eso, qué es lo que descubrieron los vecinos. Sí, el descubrimiento había sido un tiempito antes de que vinieran estas abultadas facturas, porque hubo un acuerdo de que el municipio empezara a cobrar dentro de la factura un impuesto de alumbrado, o sea, que los vecinos pagáramos la luz a través de la empresa, de la boleta de DEA. Y bueno, eso generó bronca en mucha gente. Lo que pasó fue que después de recibir una factura de 900.000 pesos, los 20.000 que descuenta el municipio parecían un chiste, pero están descontados. Y es también un reclamo que se hizo cuando nos acercamos al municipio. Igualmente fuimos recibidos por las autoridades, por concejales y por el secretario de gobierno, y que tomaron el reclamo de los vecinos y las vecinas y están acompañando para que haya una respuesta de la empresa. No van a tocar la 10.740, que es la del descuento. Así que eso será un siguiente paso. Es una ley bonaerense. Es una ley, sí. Todos los descuentos que, si ustedes acceden a la boleta y ven todas las leyes que aparecen ahí, son... no son descuentos, son impuestos. Son impuestos, tal cual. Sí. Esos que el gobierno prometió todo que iba a sacar, pero bueno, están ahí. Claro, solo así tiene sentido, ¿no? Que sea tan grande el número, que sean todos impuestos. Hay varios factores. También hay una realidad que asumió Milei. Hubo como un cambio en la modalidad del tema del subsidio. Cuando vos tenías el subsidio antes, vos gastabas y el Estado te subsidiaba un porcentaje de esa factura. Ahora lo que hicieron fue poner un tope. Si vos consumís más de 300 kilowatts... 350 en épocas de invierno, 150 en el verano. Exacto. Pero que te sacan el subsidio. Claro, pero que lo gastás... o no es que te lo sacan, porque vos figurás como que tenés el subsidio, pero no te corresponde. Porque ellos dijeron, solo hasta ese tope te vamos a subsidiar la boleta. Vos te pasás de ese tope, no vas a tenerla. Sos muy gastador. Claro. Tiras de la te da por prender la estufa todos los días. Claro, no corresponde. Querés tener una heladera. Con una lamparita te tiene que alcanzar. Tal cual. Claro, con la lamparita pones las manos sobre ella y ahí te quedás el día entero. Capaz que se te ocurre una idea. Claro. Exactamente. O te abrigas bien. Entonces, imagínate, no tenés subsidio, te das cuenta que encima te están cobrando el alumbrado público en el municipal y también en la factura de DEA, y bueno, vas a cortar la ruta. Y bueno, se corta la ruta y tuvo éxito, la gente tuvo apoyo.
en la medida, y hubo gente en la ruta que no es poca cosa, ¿no? Para el pueblo costero. Gente que nunca había visto ninguna movida. No. Y que está tan mal visto esto de cortar rutas, no está nada bueno. Pero bueno, es cierto, es el día que te llegó y no pudiste pagar, saliste, rompiste todo o algo, o reclamaste. No se rompió nada. No se rompió nada, solo se salió con un cartelito. Pero bueno, la cuestión es cómo mantener viva esta llama de que no se resuelve por una vecina, o no se resuelve por levantar un cartel. Tenemos que seguir atentas a cómo sigue. Y bueno, la gente se sigue comunicando. Ayer también hubo una movida en Santa Teresita, que vino otro medio nacional manteniendo este reclamo, porque por ahora el acuerdo es no se corta hasta septiembre, pero hay que hacer el reclamo en la empresa. Si vos no vas, si no dejas una constancia, no es reclamo. Y también hay un abogado que se ofreció a hacer el trámite, el reclamo, la denuncia y el reclamo a nivel personal sin cobrar. Es decir, como hay que proceder si te viene una factura abultada, es hacer el reclamo correspondiente en la empresa de luz. En la empresa de luz primero, eso hace que mientras esté el reclamo no te puedan cortar. Acto seguido tenés o la Defensoría del Consumidor, que está acá en Santa Teresita, en la calle 32, y no recuerdo, pero no importa, después lo vamos a buscar. Después lo decimos. Y también este abogado que ofreció su estudio para llevar adelante el reclamo en forma personal. Han venido facturas muy, muy abultadas que son impagables, sin duda. La Oficina de Defensa del Consumidor está en Avenida 32, entre 3 y 4. 3 y 4, ahí va. Perfecto. Bueno, puedo también, si quieren pasar el teléfono del abogado, para que si algún vecina le interesa. Sí, ¿te lo sabes de memoria? No, Ahora a lo largo del programa. Estuvo pasando el teléfono todo el día que ya se lo sabe en memoria, dije yo. No. Ahora lo busco y se los paso. Buenísimo. Está bien, es decir, si te viene la factura grosa de luz, haces el reclamo en la empresa que te provee el servicio y o en Defensa del Consumidor, que es en Avenida 32, entre 3 y 4 de Santa Teresita. Sí, cuando yo vi tanta gente en la ruta, porque yo fui ese día, y dije, qué lindo sería si toda esta gente aparece también en otras convocatorias. ¿Y quién te dice que podemos hacer del Partido de la Costa un lugar más bello? Interesante reflexión, compañera. Sería y bueno, no caigamos en desesperación, puede suceder. Bueno, acá encontré el teléfono. Es el número de WhatsApp: 2257 665309. Con un mensajito y con el reclamo hecho, se le pasan las facturas a este estudio y a Don Oren van a hacer una presentación individual y colectiva. Perfecto. 63, ¿cómo es? Lo repetimos, número de la 2257 665309. Perfecto, Moni. No hay que ir de parte de Moni igual, ¿eh? No. Este es un comunicado que sacó este estudio y los vecinos, que dice: reclamo ante DEA por los aumentos excesivos de las facturas de luz. Y invita a las familias a hacer esos pasos, ir a DEA, pagar si se puede bajo protesta, si no se puede no se paga, no van a cortar. El reclamo va a ir también a OSEBA, que es la provincia, se hará un amparo colectivo, y todo esto lo está ofreciendo este señor sin pagos, sin cobrar. Buenísimo, Moni. Ya tenemos bastante información como para defendernos.
de este choreo, este intento de robo de las empresas de energía eléctrica, al menos en el Partido de la Costa. ¿Y quién dice que estos lugares, estos encuentros así donde, estos cortes donde la gente va porque le tocan el bolsillo, no sirve quizás para encontrarse con otras personas que además tienen otros intereses en común con nosotros, por lo menos, o nuestros allegados y compañeras, que también luchamos por la justicia, por la verdad, por la memoria? Así que está bueno mezclarse, alborotar y no dejarse pisotear y dejarse robar tan fácilmente, por lo menos. ¿Quién dice en una de esas empezamos a vivir en un mundo mejor, no solamente en un barrio mejor? Y bueno, para cerrar este bloque, vamos a compartirles un tema musical de La Muchacha y la Payara, Que me devuelvan la tierra. Que me devuelvan la tierra, que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, miren que la he trabajado, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, pa'l que no sabe semilla, que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, porque traga pavimento, y cada que puede baila encima de mis muertos. Quédate escuchando Somos la Marea, el programa de la Asamblea. Último bloque de Somos la Marea.
Estuvo muy bueno, la verdad, lo que venimos hablando. Y ahora estamos en comunicación con una persona que me dijo, la columna de Lucho fue raro. ¿Cómo andás, Lucho? ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos con muchas ganas de escuchar tu columna del día de hoy, porque es muy interesante lo que vamos a hablar. Bueno, esperemos que sea así. Che, ahí se estuvieron conectando por WhatsApp, ¿por qué medios se están conectando? Con la gente, que llaman, que entrevistan. Las comunicaciones las hacemos de una manera, ¿cómo podría decir? ¿Precaria? ¿Cómo sería? Nos manejamos por WhatsApp y también utilizamos recursos de redes sociales, tipo videos o audios de Instagram o de Facebook. Sí, y todo eso que hacemos, ¿dónde queda? en el aire, se diría. En la nube, ¿no? Che, bueno, un poco la idea de la columna de hoy es hablar de eso. Vamos a ver qué es esto de la nube. ¿A dónde está la internet? A nosotros nos dijeron, es medio etéreo, ¿no? Claro, hay muchos conceptos como este que no llegamos a entender muy bien y son como analogías de la vida real y tangible, ¿no? En la nube, ¿qué está? ¿Miro para arriba y lo veo? ¿Cómo es? Claro, exactamente. Bueno, vamos a tratar de meterle a un tema por qué elegimos esto, porque hace muy poquito se discutió en la Cámara de Senadores la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, dentro de las cuales estaba la ley de tierra, la ley de fuego. Entonces dijimos, che, esto tiene algo que ver con la inteligencia artificial, con lo que venimos charlando. Y un poco era jugar con esto, che, bueno, todo lo que y vamos a meternos ahora, esto es decir, Feli, vos me mandás un mensaje a mí por WhatsApp, sale tu teléfono y llega al mío, ¿no? Eso es lo que aparentemente sucede, pero ¿sabemos el camino que hace ese mensaje? Claro, o sea, entra en el teléfono y va por un cable, ponele, o una chispita de luz, porque ahora es fibra óptica. Ajá, exactamente. A otra computadora, ¿a dónde va? ¿De un celular? ¿Cómo hace? Mira, el mecanismo básico que hace prácticamente cada vez que agarramos nuestro dispositivo, sobre todo nuestro dispositivo, el camino básico que hace la información es el siguiente, y es importante que lo entendamos en función de tener noción de lo que ocurre cuando nosotros usamos eso. Te mando un mensaje, che, Feli, ya estoy para la columna de hoy. Ese mensaje se transforma en principio en información digital, en byte. Y desde mi teléfono va por radios de onda, ondas de radio, va hacia una antena. De manera, o sea, la física es esa, es la onda de radio, va hasta una antena. Llega a una antena y a partir de ahí se empieza a trasladar por, como dijiste vos, a través de la fibra óptica. Y eso va pasando por distintos nodos, ¿sí? Es realmente una red, donde esa red tiene infinidad de nodos, hasta que llega a un cable colector muy grueso y viaja hasta ¿dónde? En el caso de WhatsApp, a lo que se llaman los servidores, que ahora nos vamos a meter con eso, pero básicamente es, mi primer mensaje, ¿viste que dice cifrado de extremo a extremo? Se mete dentro de un tupper, pueden ser uno o varios tuppers, y viaja. Esos tuppers no se abren hasta que te llegan a vos. Sí se abren en la mitad del recorrido, que son los servidores de WhatsApp en Estados Unidos. Ahí se abren los tuppers, se decodifica la información y te vuelve a vos. Y vos lo podés abrir, que sería ese cifrado de extremo a extremo. Pero fíjate que ese mensaje solito hizo ese recorrido. Cuando nosotros usamos cualquier aplicación de inteligencia artificial, sepamos o no, no digo ChatGPT, digo cualquier aplicación hoy quiere incluir inteligencia artificial, el mecanismo básicamente es el mismo, y esa información que se encripta va hasta esos servidores, vía ondas de radio, vía fibra óptica, hasta los servidores, se procesa
y vuelve. Depende del grado de procesamiento que necesites, es cuanto más rápido o cuanto menos rápido o cuanto más tarda o menos tarda esa situación. O sea que imaginemos que son cientos de miles de kilómetros los que viaja un mensaje cada vez que nosotros lo usamos o cada vez que usamos inteligencia artificial. Y está claro que eso no es gratuito. Digo, en términos, yo para mover una bolita de un lugar al otro necesito aplicar la energía. Por lo tanto, para mover un mensaje de un lugar al otro, necesito aplicar la energía. Claro, con lo complejo que es primero mover una bolita y después mandar un mensaje a alguien que está lejos, ¿no? O sea, cada cosa tiene su complejidad. Exactamente. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy un poco es de esto que... ¿cómo es que funciona todo esto? Entonces, el corazón de todo esto, el corazón de absolutamente todo esto de lo que estamos hablando, son los centros de datos, lo que se llaman habitualmente data centers. Y básicamente, ¿qué son? Bueno, primero son ese, como digo, el corazón del mundo digital. Los data centers son instalaciones gigantescas que concentran dentro de cada una de esas instalaciones miles y a veces cientos de miles de servidores, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es un servidor? Es una computadora. Y no es solamente eso, digo, son los cables que llegan, los cables que salen, los sistemas de refrigeración y toda la infraestructura eléctrica que hace que ese data center no se quede sin corriente eléctrica en ningún momento de las 24 horas de los 367 días del año. ¿Vamos hasta ahí? Te seguimos perfectamente, o sea, es la necesidad básica de la sociedad contemporánea. O sea, si nos cortan el WhatsApp, no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde vamos, no sabemos quiénes somos. O sea que ese centro de información es básicamente donde se procesa absolutamente todo. Vamos a partir, nosotros dijimos, las columnas van a partir de una cuestión técnica para llegar a una cuestión del impacto social y político y qué es lo que... Entonces vamos a ver, bueno, ¿qué es lo que hay adentro de ese data center? Computadoras. ¿Cómo son estas computadoras? ¿Cómo están formadas? Porque eso sí tiene implicancias en lo general. Básicamente las computadoras son, de abajo para arriba, son semiconductores, que son materiales específicos que tienen la capacidad de controlar el paso de la energía de una manera muy sensible. Esa cualidad, esos elementos que se llaman materiales, que se llaman semiconductores, son los que terminan formando con esos conductores circuitos integrados o los chips, los famosos chips, que no hay muchas empresas en el mundo que fabriquen chips. Entonces, quien tiene el control de las empresas muchas veces tiene el control de todo lo demás. Parte de estos materiales, uno de los más utilizados es el silicio. Pero no solamente se utiliza silicio. Para los chips de inteligencia artificial se utilizan otros metales o minerales que son los que comúnmente se han llamado las tierras raras, que en un momento parecía que, bueno, no eran las que nosotros barremos en nuestra casa, que sino donde salió esta tierra, sino son elementos que están en la tierra, que están de manera muy escasa y que se encuentran en lugares muy particulares y que tienen propiedades específicas que les permiten formar parte de estos semiconductores que terminan en chips. Esos chips integrados terminan en una plaqueta y que esa plaqueta termina siendo parte fundamental no solamente de las computadoras, sino de los teléfonos y de hoy prácticamente todo lo que está automatizado funciona de manera de chip, ¿sí? Entonces es un elemento, básicamente la unidad básica, que es lo que hace funcionar hoy toda la tecnología que conocemos, se basa en chips. Dentro de los servidores hay como dos tipos de computadoras. Uno, los CPU, como las que tenemos en nuestras casas, pero obviamente mucho más potentes, que tienen la flexibilidad de actuar en muchos mayores funcionalidades. Y después hay unos más específicos, que son las GPU, que son las unidades de procesamiento gráfico, que básicamente lo que le dan, que no se hicieron para esto en principio, pero se adaptaron, que son para procesar imágenes inicialmente y para la producción de gráfica, que necesita mucho procesamiento de datos, que básicamente lo que permiten, que se usan mucho para la inteligencia artificial, es para el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Y los chips de la GPU, concretamente de estas placas gráficas, son las que necesitan básicamente
tierras raras que son mucho más costosos y que consumen mucho más energía, y eso lo vamos a ver con más detenimiento ahí. Entonces, primera cuestión y primer elemento que me parece importante poner: hablamos de tierras raras, hablamos de geopolítica, ¿sí? O sea, yo puedo tener la fábrica, pero si no tengo quien me provea de tierras raras, ¿quién es el que tiene hoy la vaca atada, digo, el caballo ahí en el palenque de las tierras raras? Los chinos, ¿sí? Hoy los chinos dominan la producción de tierras raras, pero no producen, la extracción de tierras raras, porque no se producen, y tienen tanto la extracción como el procesamiento de tierras raras. Un problema político para los Estados Unidos, obviamente, que son las dos grandes potencias capitalistas que se disputan el mundo de la inteligencia artificial. Claro, el monopolio de la comunicación o de la producción digital, por así decirlo también, ¿no? Del mundo digital del futuro. De absolutamente todo, porque en realidad es eso, no puede, ahí está bueno lo que planteas, porque nosotros no podemos escindir una cosa de la otra porque van pegaditas. O sea, hoy objetivamente quien domina bastante de la tecnología en este sistema y como están dadas las cosas, domina bastante de todo lo demás, que de sus consecuencias. Nosotros, ¿se acuerdan que en el primer bloque hablamos de la manipulación o de la influencia? Y sí, también manipulación de la conducta humana a través del entorno, y nuestro entorno más cercano son las redes sociales. Entonces, quien domina eso domina mucho de todo lo demás. Así que sí, claramente. Ahora, cuando hablamos de estos data centers, ¿de qué estamos hablando? Ya dijimos en términos físicos concretos, en territorios, pero ahora, ¿de cuántos estamos hablando? ¿De cuál es el impacto concreto que tiene esto? Bueno, en el mundo hay alrededor de 11.000 instalaciones de data centers de distinta envergadura. Y ahora, ¿quiénes son los que tienen los data centers? Estados Unidos tiene 5.000 de estos, ¿no? O sea, si son 11.000 para todo el globo, son lugares impresionantemente grandes. Porque 11.000 nada más, o sea, es un número chico pensando en términos globales. Sí, la pregunta ahí es ¿para qué tanto? Digo, ¿son suficientes para qué? Claro. ¿Sobran para qué? Digo, ¿en función de qué? Yo tengo el recuerdo de, creo que la otra vez lo hablamos, se lo habíamos nombrado, que en un momento se había puesto de moda sacarse una foto y transformarla a la foto con una estructura determinada. Sí. Era de un cómics o de un manga, no me acuerdo qué, y estaban todos con eso. Bueno, eso generó un tráfico en internet que bloqueó todos los data centers por momentos, que dijeron, che, paren de sacarse fotos y hacer estas boludeces porque están bloqueando todo el tráfico para todo el resto de las cosas. Entonces la pregunta es, si es para eso, la verdad que sobra. O sea, hay de más. Si es para otras cosas, habría que pensar bien y bueno, ahí obviamente llegamos enseguida a la discusión de un data center para qué sistema, ¿no? Digo, ¿para qué queremos esto? Te decía, Estados Unidos, después sigue Alemania, Reino Unido, China, Canadá y Francia. Ahora, están concentrados en esos 5 países la gran mayoría. Ahora, si nosotros ponemos en función de la capacidad de cómputo y no de la cantidad, se reduce más. Tenemos Estados Unidos, China y Europa, son los 3 que concentran la capacidad de cómputo de todo el mundo. En América Latina hay solo el 5% de los data centers del mundo, básicamente Brasil, México, Chile, tienen las concentraciones más importantes. Y la pregunta es si, vieron que, me adelanto una cosita, pero bueno, Milei había hecho un proyecto para poner data centers en la Patagonia, ¿recuerdan? Sí. ¿Viste? Se habla, no se habla. La pregunta es, ¿en la Argentina hay data centers? ¿Sabemos, no sabemos? ¿Es una idea loca del Peluca? Creo que lo habían dicho junto con la tristemente célebre frase: el problema de la Argentina son los argentinos. Fue en esa conferencia de Reidel que hablaba sobre el uso del territorio del sur. Claro, exactamente. Que ellos se iban a encargar de los argentinos. Bueno, en la Argentina sí, efectivamente hay 42 data centers. De los 42, 30 están ubicados en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Yo la verdad que hasta armar la columna esta lo desconocía. Vamos a Argentina. 6 hay en Córdoba. ¿Cómo decís, Felipe?
Vamos a Argentina, digo, ¿está bien? No. Claro, Argentina, sí se puede. Uno en Santa Fe, uno en San Luis, uno en La Pampa y otro en Mendoza. Hay dos proyectos muy importantes, desde la perspectiva capitalista obviamente, que están interesados en poner en Chubut. Yo les recomendaría que con la historia del Chubut, de los luchadores que son los chubutenses y las luchadoras, eviten poner en Chubut, porque en el próximo chubutazo no les va a quedar data center en pie. Y es muy loco, ¿por qué? Porque se piensa en construir más o menos 4.000 data centers más, o sea, casi duplicarlos en lo que hay en Estados Unidos para el 2030. Pero ¿con qué se choca básicamente la construcción de los data centers? Se choca por dos razones distintas. Una es por la infraestructura, o sea, y ahora la vamos a ver, para vos construir un data center necesitas conectividad, necesitas energía eléctrica, necesitas territorio disponible, necesitas agua, y necesitas gente que no rompa la paciencia a la gente que quiera hacer progresar nuestros países. Entonces digo, con eso se choca. Pero ¿qué es lo que pasa? En los países de orígenes, de esos lugares donde están los data centers, la gente se empezó a calentar y empezó a pudrir, ¿no? Básicamente, ¿sí? En Estados Unidos un montón de conflictos, en México un montón de conflictos, en Alemania, en todos esos países, un montón de conflictos para sacarse encima de los data centers. ¿Qué empezaron a hacer? Llevemos a donde los data centers, donde están los países pobres, que adornamos a los gobiernos y empezaron a trasladarlos a determinadas regiones. Pero ¿qué pasó? La inestabilidad política de los países como los nuestros, que no pueden garantizar absolutamente nada, por suerte, yo creo que nuestra tarea es hacer que no puedan garantizar nada, han hecho de que, claro, como el data center se maneja información, por ejemplo, ponen un data center en Argentina, cambia el gobierno y se lo regalan a los chinos. Entonces dicen, nosotros no podemos tener esta inestabilidad política en la cual un día es mío y otro día es de los chinos, porque no sabemos cómo es el manejo de la situación. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a volver a meter los data centers en Estados Unidos en lugares donde no había tanta gente. Pero para ellos es un problema, porque objetivamente y estratégicamente los data centers son un problema, como vamos a ver ahora. Entonces, eso me parecía como un elemento importante para plantear. Y ahora vamos a los datos concretos. Tenemos que hablar, que dijimos recién, ¿no? Cuando hablamos de data center hablamos básicamente de energía eléctrica. ¿Cuánta energía eléctrica consumen estos? Hoy, los data centers, estos 11.000 data centers en todo el mundo, o centros de datos, consumen más o menos el 2% de la energía mundial. Pero bueno, ¿qué dato es ese? ¿Qué significa ese dato del 2%? Consumen la misma energía eléctrica por hora que lo que consume toda Alemania. O sea, si yo junto los centros de datos en todo el mundo, consumen exactamente, y Alemania no es cualquier país, Alemania es uno de los países centrales de Europa, centrales en términos industriales, que la industria consume un montón de energía. Ahora consume la energía eléctrica por hora de 3 Argentinas. O sea, lo que nosotros consumimos en una hora, necesitamos 3 Argentinas para llegar al consumo de los data centers, o sea, para que circule la información que nosotros hacemos circular por nuestros teléfonos. Entonces ahí te empezás a preguntar si todo esto vale la pena, ¿no? O sea, estamos hablando de un montón. Ahora, y hablando con lo que recién ustedes hablaban respecto al corte de rutas, por los tarifazos que les llega, que $1 millón de pesos, la pregunta es, y ustedes se juntaron ahí, digo, los vecinos, acá en Mar del Plata también hubo movilizaciones a EDEA, estuvimos ahí en la calle, también cortando la calle enfrente a EDEA. Las respuestas son bastante parecidas a lo que les dieron a ustedes, y nuestras respuestas también fue igual, bueno, vamos a seguir acá hasta que nos den la solución. La pregunta es si se puede regular todo esto, digo, en términos dentro del capitalismo, ¿podemos regular esto? Bueno, les cuento que básicamente las empresas eléctricas le dan incentivos a los data centers para que se instalen en los lugares donde ellos tienen la distribución eléctrica. ¿Y qué es lo que termina pasando? El costo de ese incentivo a esas mega empresas, ¿quién las paga? Trabajadores.
Claro, la pagamos nosotros. Jubilados. Y parte del aumento del costo tiene que ver con eso, y bueno, ahora vamos a ver si en la Argentina existen tales incentivos. Así que bueno, en términos de energía eléctrica es eso. En términos de agua, un solo centro de datos importante, uno solo, consume exactamente la misma cantidad de agua que una población de 50.000 habitantes. ¿Y por qué consumen agua? Y creo que ya lo dije, pero lo reitero. Solamente a los efectos de refrigerar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la transformación de la información digital y procesamiento de la información, básicamente estamos hablando de consumo de energía eléctrica. O sea, los chips consumen energía eléctrica para poder hacer eso. Mucha de esa energía eléctrica se transforma en calor. Por lo tanto, aumenta la temperatura del medio y yo la debo bajar. Como la bajo con sistema de refrigeración. Se usaba de aire y ahora se usa de agua. Entonces estos grandes volúmenes de agua para eso. Entonces consumen básicamente, por ejemplo, los data centers de todo el mundo consumen la misma cantidad de agua que se extrae en Dinamarca, o que se extrae en Estados Unidos, o que se extrae en más o menos 10 Argentinas. Dijimos, se consume 3 veces la energía eléctrica que se consume en Argentina, y se consume 10 veces la cantidad de agua que extrae Argentina para el consumo general en todo, la industria, las poblaciones, que nosotros nos quejamos de la minería y demás. Bueno, eso es lo que consumen básicamente los data centers en términos de agua. Che, Lucho, ahora, perdón, dale, ¿no? ¿Y qué ocurre con esa agua una vez que refrigera estos sistemas? ¿Queda inutilizable? ¿Qué ocurre? Bien, eso depende de los lugares. Por ejemplo, Alemania es uno de los países que les obliga a los data centers a utilizar el agua para la calefacción urbana. ¿Sí? Entonces, bueno, usted la calienta, esta agua no se calienta al pedo, la vamos a usar para... bueno, eso es Alemania. Claro. Y la verdad que tampoco es... entiendo que es a todos los data centers. ¿Sí? Es una política que tiene Alemania respecto a los data centers. Ahora te voy a decir, en los otros lugares se tira, por eso el consumo, y hay un estudio que salió hace poquito, donde hicieron un estudio satelital donde se fijaban cómo eran las temperaturas en las inmediaciones de los data centers. Y lo que identificaron fueron grandes islas de calor, así le llamaron, donde el aumento de la temperatura alrededor de los data centers va entre 3 grados y 16 grados de temperatura solamente por la existencia del data center, porque hicieron comparaciones entre antes del data center y después del data center, que cuando se ponen a funcionar cómo se levanta la temperatura, o sea, todo un estudio que dice, che, esto sí efectivamente, entonces no solamente están calentando el agua y estamos perdiendo agua, sino que además están generando un excesivo calor que aumenta obviamente el calentamiento global, las temperaturas ambientes. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que digo que pasa? ¿Dónde es que se instalan estos data centers? Y se están instalando en lugares donde no son urbanos. ¿Para qué? Para no tener gente a su alrededor y que vive ahora. Entonces los lugares donde se empiezan a instalar son en lugares alejados de las ciudades, donde están sectores del campesinado, sectores productores y demás, donde empiezan a quedarse sin agua. Objetivamente, donde empiezan a quedarse sin agua, entonces el impacto en términos del ruido hacia ellos es menor, entonces empiezan a ocupar esos territorios con un montón de consecuencias para las poblaciones que viven ahí, pero obviamente en términos del volumen de personas que viven en un lugar y otro es menor, entonces todavía pueden manejarlo. Pero efectivamente lo que pasa es eso. Algunos otros datitos. Los data centers producen un ruido permanente. O sea, viste, vos prendés una compu y hace ruido. Bueno, imagínate prender 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 compus en simultáneo, genera un sistema de ruidos y de vibraciones. Segundo es, nosotros no hablamos, nos centramos en esto, pero no hablamos de que yo desde que arranco la cadena de producción, desde que
desde que empezamos a romper la montaña para sacar la tierra rara, hasta cuando me queda obsoleta la computadora del data center, se genera una infinidad de contaminación y de residuos que nadie se hace cargo. Y que ese, a lo que le gustan llamar como pasivo ambiental, está ahí. Pero eso no entra en ningún cálculo, porque en realidad, como bien sabemos y ustedes charlan permanentemente en este programa, el negocio del capitalismo no es solo producir, sino no pagar lo que contamina, que básicamente el negocio que está ahí, porque si tuviesen que pagar la contaminación que generan por cada producto que hay, no sería un negocio el sistema. Y en esto también. Y después hay unas sustancias concretas tóxicas que se llaman PFAS, búsquenlas, que son sustancias que se producen específicamente para el desarrollo de estos semiconductores y de los chips, que son sustancias que no son degradables. Que es otra de las consecuencias que tienen. Y ahí vamos a meternos. No, pará. Y ya para ir terminando. Porque te iba a decir, si tenés que terminar esta columna en 2 minutos, ¿cómo terminaría? Sí. Bueno, la voy a terminar así. Votación e inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Qué es lo que esa ley? ¿Quién la hizo? La hizo el señor Sturzenegger, junto con el peluca Milei y una persona que seguramente han escuchado rápidamente, que se llama Peter Thiel, que saben quién es. El enemigo de los Gandalf. Sí, exactamente. El señor de Palantir, demás, que le hicieron ahora Memo Gorgo, no sé cómo se llama ese, que le hicieron un scratch hace poquito en su casa. ¿Y qué configuraron ellos? Configuraron ley de tierras, bajar la ley de manejo del fuego, destruir la ley de glaciares, RIGI y Super RIGI, y la reforma de la ley de sociedades, que básicamente es construir un nuevo régimen societario que le permite construir empresas bajo un derecho extranjero. Ahora, si a eso le sumamos bajar las restricciones y la supervisión estatal, ¿a dónde van con eso? El mismo Peter Thiel, el mismo Palantir en Honduras hizo una experiencia a la que la llamó Próspera, que es básicamente la construcción de un Estado dentro de otro Estado. Y lo que están buscando básicamente con todo este sistema de legal, que ya lo podían hacer, pero lo necesitan profundizar más, ¿por qué? Porque las consecuencias y el agravamiento es mucho mayor, es generar, como tiene una base de los chinos en Neuquén, y como hay otros emprendimientos de este tipo, generar espacios de un Estado dentro de otro Estado, para no tener control y poder hacer todo esto sin ningún tipo de problemas. Mira, acá llegó una pregunta que me parece que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo vos, que la voy a leer tal cual, y con esto sí cerramos, pero esto es para vos, Lucho. Dice, me parece que me perdí un poco, es mucha información. Entonces, ¿no es como una empresa normal, un data center? ¿No les llega una boleta de luz cara? Porque Moni está calentándose con una lamparita para no gastar y este sistema es un derroche bárbaro. Así que bueno, te agradecemos, Ingrid, por estar presente con esta pregunta para Lucho. Está buena la pregunta. ¿Por qué? Porque la que pregunta es una persona, una laburante, que no tiene poder de lobby. Tal cual. Los dueños de los data centers, sí. Por lo tanto, su factura de luz es muchísimo más barata en proporción a lo que pagamos cada uno de nosotros y nosotras. Eso por un lado. Segundo, está buena la pregunta, ¿por qué? Porque hoy la inteligencia artificial está subsidiada. ¿Qué significa? Que hoy no es un negocio la inteligencia artificial. La pregunta es por qué lo están haciendo. Tiene muchas respuestas que por ahí lo podemos abordar en otros bloques, pero sí, efectivamente, hoy lo que se paga, lo que cuesta mantener la infraestructura de la inteligencia artificial para que todo el mundo la use, es más cara que lo que están ganando. Entonces, ahí sí hay un problema. Decir, che, que son estúpidos. No, indudablemente hay un montón de razones que no nos las están diciendo, pero la primera y más sencilla es, primero te doy de comer el dulce y después te lo cobro, porque vamos a estar obligados a pagar para que realmente sea un negocio, además de todo lo que tiene que ver con lo que hablamos de la manipulación y demás, de control de las redes sociales, el control de lo que escuchamos, las propagandas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero efectivamente es así, sí pagan menos que nosotros, pero sigue siendo un negocio, sigue siendo un hermoso negocio para ellos
y un gran problema para nosotros y nosotros. Bueno, gracias Lucho por esta respuesta, por esta data, por ser nuestro data center. No, lejos de eso, soy un compañero que tratamos de pensar juntos cada una vez al mes. Y no consumís tanta luz y agua, seguro. No, para nada. Ese es el problema, que uno cambia el cuerito y estos tipos se la derrochan toda. Tal cual. Gracias, Lucho. Nos escuchamos en la próxima. Un saludo grande para ustedes y para esa hermosa audiencia que tienen. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Qué grande Lucho, ahí parmeando aura con la columna de la inteligencia artificial. Capo. Bueno, gracias por traernos esta inquietud, esta información, ¿no? Y esta discusión sobre todo. Porque, bueno, no se trata nada más de estar en contra, sino de conocer más también para poder decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece esto o aquello. Así que, bienvenida a la información en esta nueva columna de Lucho de Inteligencia Artificial. Y se nos fue el programa. Nos acompañó Moni de Comunidad en Acción. Comunidad en Acción, perdón, lo tenía en la punta de la lengua. Comunidad en Acción, bueno, integrante de distintos espacios de active, de militancia del Partido de la Costa. Y bueno, le mandamos saludos a Jay, a Seba, a nuestros compas y nos despedimos. Sí, gracias Moni por estar acá y compartir el aire. Gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia que escuchó y no sé, me pareció que habían quedado algunas dudas, pues por ahí las puedo dejar para que se respondan en el próximo encuentro. A ver. No sé, me pareció que había una compañera que preguntaba algo por el reclamar y no sé si se entendió por ahí. No, fue Ingrid que lo metió dentro de su pregunta, viste que ella es así muy... Es así. Bueno, un besito a la Ingrid. Capa. Gracias Ingrid por estar. Y bueno, agradecemos a todos y a todas los que escucharon este programa. Nos despedimos con música hasta el viernes 4, viernes de Atlanticazo. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Por mis pies, es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Tendré que navegar contra marea que tratan de arrastrarme hasta el final.